Que el Señor les bendiga, hermanos. Parece que se desató la epidemia de gripe otra vez, ¿verdad? Mucha tos. En el trabajo he visto mucha tos y luego yo me empecé a sentir mal esta semana. Dice mi esposa que es por el estrés. Puede ser. Pero gracias a Dios que nos da las fuerzas para estar aquí, ¿verdad? Que nos da la salud para poder participar de este tiempo. Les había comentado, hermanos, el domingo pasado que estamos en este tiempo de preparación de nuestra conciencia cristiana, ¿verdad? Lo vamos a poner así, para el tiempo de Semana Santa, ¿verdad? Nosotros celebramos Semana Santa como parte de nuestra tradición cristiana, pero una de las cosas que me gustaría que ocurriera en esta Semana Santa es que nosotros tengamos conciencia de lo que vamos a hacer. ¿Qué significa la muerte de Jesucristo para nosotros? ¿Qué significa el ministerio terrenal del Señor Jesús? ¿Qué significa su resurrección para nosotros como cristianos? ¿Qué hizo el Señor Jesús mientras estuvo en la tierra? ¿Por qué estuvo entre nosotros, verdad? El domingo pasado veíamos parte de este ministerio terrenal es traer sanidad, traer liberación del poder del mal, pero hay más cosas y el día de hoy vamos a hablar de algo que es el arrepentimiento, ¿sí? Y quisiera empezar diciéndoles, ¿verdad?, que cuando nosotros vamos a recibir atención médica, pues lo que queremos es que nos revisen, ¿verdad?, a detalle, que nos digan qué áreas de nuestra salud son las que necesitan revisarse. Si es posible que nos manden a hacer estudios, ¿verdad? Algunas personas me dicen, me adelanté y me hice estos estudios, ¿verdad? Les voy a decir, hermanos, que los laboratorios grandes, las cadenas grandes, aprovechan que la gente es muy adelantada aquí en México y hacen paquetes, ¿verdad? 45 elementos, dice. Un montón de estudios, a veces ni los leemos todos porque no son necesarios, pero queremos que nos examinen a detalle. ¿Para qué? Para que nos digan qué es lo que tenemos. A ninguno de nosotros quiere, ¿verdad?, que ir al doctor y que el doctor encuentre algo y después, cuando nosotros ya estemos en una etapa más avanzada, el doctor diga, yo ya lo sabía, pero me dio pena decirle, no, ¿verdad? Tenía usted cáncer desde la primera vez que lo vi, pero me dio pena porque se iba usted a poner triste. No es muy buen médico ese, ¿verdad? Pero también, por otro lado, ¿verdad? He conocido personas que no van al médico porque dicen que tienen miedo que el médico les diga que están mal. Le digo, pero ¿desde cuándo se siente mal? Así, esta semana me topé a un paciente así. Lo vi muy mal y le digo, pero es que esto que usted tiene no creo que lo haya empezado ayer. ¿Desde cuándo se siente mal? Y ya así a las cansadas me dice, no, desde hace un mes. Es un señor de campo, ¿verdad? Y tiene un terreno que está a 2 horas de su casa en caballo, así me dijo él. Sí, para mí fue relevante que todavía se usa el caballo para ir distancias tan largas. Y un día se desmayó allá en su terreno, ¿verdad? Quedó tirado unas horas, despertó y se regresó. Y le digo, ¿y por qué no había venido? Dice, no, porque tengo miedo que me interne. Pues lo voy a internar, le digo, porque está peor ahora. Si tiene un mes, está peor ahora, ¿verdad? Así que cualquiera de los dos escenarios, tanto el médico que oculta información como el paciente que no quiere ir, hay un problema. Y el problema es que no queremos examinarnos a profundidad. Así que en cualquiera de los dos casos, ¿verdad?, la enfermedad va a empeorar. La enfermedad tal vez puede llegar a un punto que ya es irreversible, que ya no hay cura, ¿verdad? O puede llegar a un punto donde nos afecte otras partes de nuestro cuerpo que no se encontraban enfermas. Este capítulo, que es el capítulo 13, si ustedes lo recuerdan,
El domingo pasado también prediqué del 13, pero de los últimos versículos. Este capítulo 13 está insertado entre una parte de la escritura que se conoce como escatología, que quiere decir que está hablando de las cosas finales, y entre el 12 y el 14 vamos a ver frases del Señor Jesús muy profundas. Por ejemplo, vamos a ver una frase del Señor Jesús que dice: he venido a traer división, no he venido a traer paz, he venido a traer división. También tenemos frases como la de sus discípulos, que dice que Jesús le dice a sus discípulos: no tengan miedo cuando los vayan a hacer comparecer en la sinagoga. O el Señor Jesús diciéndole a la multitud: cualquiera que ame a su propia vida no puede ser mi discípulo. Esas frases están ahí entre el 12 y el 14. Jesús las va diciendo. Son frases radicales, y esta radicalidad del Señor Jesús nos debe decir a nosotros, sus discípulos, lo serio y lo comprometido que debe ser una persona que ha decidido seguir a Jesús. Son frases duras, pero estas frases están dichas en el contexto de que el Señor Jesús está hablando del final de los tiempos. En el final de los tiempos, ¿verdad?, habrá necesidad de definirse, de saber quién es quién. En dónde están aquellas personas que aman al Señor y en dónde están aquellas personas que aman sus propios deseos. Así que aquí en el 13, donde estamos ahorita, vemos que las personas que están oyendo al Señor Jesús se le acercan y le van a contar un suceso. Le van a contar el suceso de unos galileos, dice ahí. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, dice que estos galileos fueron al templo a ofrecer sus sacrificios y en este tiempo de sacrificios, Pilato los mató y aparentemente mezcló su sangre con la sangre de los sacrificios, cosa que pues era algo que no se debía hacer. Y lo que está pasando aquí, ¿verdad?, es que estas personas, no nos dice, ¿verdad?, el relato de Lucas no nos dice, pero Jesús lo intuye, como que estas personas están esperando que Jesús dé un veredicto, que les explique qué pasó ahí. ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos, que ven que algo malo pasó y quieren una explicación? Por ejemplo, ahorita, que nos robaron. No hay alguien por ahí que, no, pero ¿por qué diácono entraron a robar? ¿Cuál diácono anda mal? Dios lo está castigando a la iglesia por ese diácono. Luego, hermanos, en nuestros ambientes evangélico-cristianos están estas ideas, ¿no? A ver, que explique qué pasó, que expliquen qué pasó. Así esta gente, ¿verdad?, como que quiere decirle a Jesús: a ver, explica, Jesús, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué a estos galileos los mató? Y Jesús no está interesado en eso, hermanos. Él va a contestar otra cosa que no tiene nada que ver con lo que le dicen. Yo pienso, hermanos, que a veces nosotros, como el ejemplo del médico, pasamos mucho tiempo tratando de apaciguar al Espíritu Santo, ¿verdad?, de acallar su voz, ¿verdad?, de cuando el Espíritu Santo nos está llamando al arrepentimiento, queremos hacer caso omiso de eso, ¿verdad?, y preferimos mejor callar al Espíritu Santo haciendo un montón de actividades. Hay veces que el Espíritu Santo nos señala áreas específicas de nuestra vida que tienen que cambiar, que tienen que transformarse, y nosotros preferimos decirle: mira, Señor, ya te estoy sirviendo, o sea, cumplo en la iglesia con mi papel, ¿sí? Hago lo que tengo que hacer. Eso después allá en el cielo lo arreglas tú, ¿verdad? Y nos queremos hacer como estas personas que no van al doctor, ¿verdad?, para que el doctor no les diga que están mal. Así nosotros también queremos pasar por alto esta parte de mi vida que todavía es un desastre, ¿verdad?, pero las otras están buenas, voy a seguir. La llamada del Señor Jesús es una llamada clara, concisa.
¿sí? Él les va a decir ahí en donde estamos leyendo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Eso es lo que Jesús nos dice hoy, ¿sí? ¿Piensas que porque a ti no te ha pasado nada malo y a esta otra persona le pasó algo muy malo, piensas que él es peor que tú? Y entonces Jesús va a decir: les digo, no. Si no os arrepienten, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Preferimos decirle al Señor: Señor, no estoy tan mal. No estoy tan mal, Señor. Puedes ver la vida de esta otra persona a la cual está pagando en carne propia todos sus errores, y ahora mira la mía. Tengo estabilidad en casa, no hay problemas. Muchas veces, hermanos, pasamos nuestra vida con la gracia de Dios sin preocupaciones. Y podemos erróneamente pensar: no me ha pasado nada malo porque estoy bien con Dios y no tengo nada de qué arrepentirme. Que se arrepienta mi primo, mi prima, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, que se arrepientan ellos o el hermano fulano de tal, porque a él sí se ve que le está lloviendo sobre mojado, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dice: no. El grado de preocupaciones que ocurran en la vida de una persona no es sinónimo de qué tan mal o qué tan bien se porten. Todos tenemos que arrepentirnos. Es la forma en la que el Señor Jesús habla es una forma enfática, ¿verdad? Como decimos de manera coloquial, el Señor Jesús no se anda sobre las ramas. Incluso, hermanos, Lucas, que es el autor de este capítulo que estamos leyendo, en el Evangelio que presenta Lucas sobre la vida de Jesús, capítulo 5, dice Lucas que el ministerio del Señor Jesús es un ministerio que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Y entonces aquí, hermanos, nos metemos en un aprieto, porque ¿qué vamos a decir nosotros? Si somos justos, si somos justos, entonces el Señor Jesús no nos está llamando, hermanos. Ya pueden dejar de venir a la iglesia los justos. Ya solo vengan pecadores. A ver cuántos vienen el domingo que viene, ¿no? El ministerio del Señor Jesús es el llamado al arrepentimiento de los pecados para el escritor Lucas. Todos perecerán, a menos que se arrepientan. Y yo pienso, hermanos, que una de las cosas que llaman nuestra atención esta mañana debería ser la parábola o la ilustración que pone el Señor Jesús. Como parte de su ministerio de enseñanza, el Señor Jesús ocupa esta figura que se llama parábolas. Las parábolas, hermanos, no son alegorías, sino más bien son una enseñanza para que se pueda aplicar en la vida diaria. No hay que ir sacándole elemento por elemento, sino entender toda la enseñanza. No sé si ustedes han escuchado, hermanos, hablar a algunas personas y decir que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Han escuchado eso, hermanos, antes? La Biblia se interpreta a sí misma. Ya, a veces como que ponemos frases bien difíciles, ¿no? ¿Cómo que se interpreta a sí misma? Bueno, en esta postura, ¿verdad?, habla de que no necesitamos buscar fuera del texto, ¿verdad?, a alguien más que nos explique lo que dice la Biblia, que el texto de la Biblia es suficiente. Y basándonos, hermanos, en este concepto que tienen algunas personas, tendríamos que decir que hay un proceso literario que se llama intertextualidad. Así se llama, intertextualidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros veamos, mientras estamos leyendo la Escritura, nosotros vemos algo que conocemos. Por ejemplo, ahorita que vamos a hablar de una higuera, una viña, entonces pensar,
Yo ya he visto antes en la Biblia algo que hable de una viña y de una higuera. Y entonces ir a buscar ese otro pasaje, porque el Señor Jesús cita o habla de aquellas cosas que Él conoce. Les hago esta mención, hermanos, porque este texto, esta parábola que el Señor Jesús está citando aquí, tiene su intertextualidad o tiene su referencia al libro de Isaías, Isaías 5. Si están ahí en su Biblia, la tienen abierta, busquen Isaías 5. Isaías capítulo 5. Si ustedes tienen Reina Valera, se van a dar cuenta que el título que le pusieron ahí dice Parábola sobre la viña. Y entonces dice el Isaías: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecha también en ella un lugar, y esperaba que diese uvas, y dio uva silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que ya no se hubiera hecho antes? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Ahí nada más. Y ahora leamos la parábola que contó Jesús, el Señor Jesús. Dice versículo 6: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar frutos en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Hasta ahí vamos a leer. Ahora sí notan esto, hermanos, este paralelismo, esta referencia. Lo que Jesús está contando tiene mucha relación con el pasaje de Isaías capítulo 5. Así que hay una intertextualidad ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos agarrar el texto de Isaías 5 también para interpretar lo que Jesús está diciendo en esta porción. Dice en Isaías 5 que una persona tenía una viña, es decir, que produce uvas, y que la fue a sembrar en un lugar fértil, ¿sí? Cuando leemos con detenimiento nos vamos a dar cuenta que en el relato del Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, dice que plantó una higuera. No fue una viña, sino fue una higuera. Esa higuera la plantó adentro, ahora sí, de un viñedo, y dice que ha llegado 3 años a buscar frutos y no lo ha encontrado. Ahora, quiero decirles algo, hermanos, y esto tal vez nos ayude un poco esta mañana. Según el libro de Levítico, hermanos, cuando alguien sembraba un árbol frutal, el primer año, hermanos, no se podía recoger frutos del viño, del árbol, ¿sí? El siguiente año, lo que se recogiera de ese arbolito se tenía que consagrar al Señor. Así que hasta después de que ocurriera eso, hermanos, es que se podía recoger frutos del árbol. Así que este hombre haya llegado 3 veces antes no quiere decir que tiene 3 años esa higuera plantada. Tiene por lo menos 5 años plantada. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, son más años todavía que lleva plantada y no ha encontrado frutos, ¿sí? El Señor, la persona que planta la higuera, pues tiene una solución lógica. ¿Qué harían ustedes, hermanos, si plantaron algo y no les dio? Mi esposa, que le gustan las plantitas, ¿verdad? A las 2 semanas que no dio, ya la quiere cortar.
Creo que esta planta ya se va a morir. Y le digo, no, espérate, todavía no se va a morir. Dale, ponle luz, échale agua y hazle cosas, ¿verdad? O sea, nosotros somos desesperados en general. Queremos ver los frutos de manera rápida. Y este hombre, ¿verdad?, de la historia es una persona que es lógica. Quítala, no, ya vine 3 años consecutivos, no dio, quítala, ¿sí? Además, algo que él dice es muy cierto. ¿Por qué esta planta va a estar robándose los nutrientes de la tierra? ¿Sí? Córtala. Y ahí podemos sembrar otra cosa. No sabemos exactamente, hermanos, ¿verdad? Cuando Jesucristo nos llama a arrepentirnos, a veces podemos decir, ¿verdad?, ¿de qué quiere el Señor que nos arrepintamos? Si yo hoy les digo, hermanos, hoy tenemos que arrepentirnos, el Señor nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, cada uno de ustedes, hermanos, en su cabeza va a formular un pecado. Adulterio. No tengo eso. Me arrepentí. Listo. Alguien va a poner en su cabeza, no sé, alcoholismo. No, para nada, no lo tengo, lo quito. Dice un autor que se llama Justo González, él está hablando acerca de las palabras, ¿no? Y él dice, si ustedes fueran pastores en la Edad Media y ustedes predican arrepentimiento, la gente que los está escuchando va a decir, el pastor nos está invitando a arrepentirnos del amor al dinero, porque el pecado que reinaba en esa época, o del que más se hablaba, era del amor al dinero. Ahora, si viviéramos en la década de los 70s, de los 60s, seguramente de lo que vamos a oír es de la inmoralidad sexual. Ustedes recuerdan esa época que se le conoce como los hippies, ¿verdad? Que había mucha promiscuidad, surgió este movimiento de la liberación. Entonces lo que predicaban los pastores era de la inmoralidad sexual. Entonces arrepiéntanse de la inmoralidad sexual. En esa época, ¿verdad? Algunos pastores, ¿verdad?, predicaban sobre el largo del pelo, porque los varones se dejaban el pelo largo. Entonces el pastor que esté predicando arrepentimiento, tal vez puede ser que les esté pidiendo a los varones que se corten el pelo. Pero hoy, a nosotros, hermanos, cuando nos digan arrepiéntanse, ¿de qué? ¿De qué nos vamos a arrepentir? ¿Qué es a lo que se llama ahora? Yo les podría decir algunas cosas, ¿verdad?, que veo en las redes sociales que llama la gente a arrepentimiento. Como que hace mucho énfasis, ¿verdad?, hacia las atracciones por el mismo sexo, la homosexualidad. Como que ahora de eso se tratan las predicaciones, ¿verdad?, que Dios desaprueba este tipo de relaciones. Así que, ¿de qué nos tendremos que arrepentir exactamente? Por eso yo creo, hermanos, que el texto bíblico de Lucas se debe interpretar a la luz también del texto de los profetas, porque Isaías, ahora sí nos vamos a ir al profeta Isaías, ¿verdad? La persona que está hablando en el libro de Isaías, en el capítulo 5, dice que el que tiene la viña ha llegado a la viña por uvas y encontró uvas agrias. Y entonces el autor de ese poema, de ese cuento, de esa parábola, va a decir, yo vine aquí por frutos. Así dice. A ver, vamos a Isaías otra vez para que ustedes lo vean. Isaías 5. Isaías 5. Dice el capítulo 4, ¿qué más podía yo hacer a mi viña que yo ya no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uva silvestre? Les mostraré pues lo que haré yo. Le quitaré su vallado y será
Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será pobada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre Israel. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Y aquí viene lo que les decía. Esperaba juicio. Reina Valera ha traducido esto como juicio, pero las otras traducciones han roto en dos esta palabra, y los frutos que esperaba el Señor eran justicia y rectitud. Eso es lo que esperaba, hermanos, el dueño de la viña de la parábola de Isaías. Pero en cambio, ¿qué encontró? Y dice aquí, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Dos cosas esperaba, y en vez de encontrar eso, lo único que encontró el hombre en su viña fueron, de acuerdo a lo que dice la Nueva Versión Internacional, ríos de sangre y gritos de angustia. Y entonces aquí, hermanos, quiero empezar en esta parte para ir aterrizando el sermón. ¿Cuántas personas, hermanos, claman a Dios por culpa nuestra? ¿Cuántas personas claman a Dios por culpa nuestra? Diciendo, Señor, esta persona me ofendió. Señor, esta persona ha abusado de mí económicamente, físicamente. ¿De cuántos gritos de angustia, hermanos, somos responsables nosotros? Para que no nos quede duda, ¿verdad? Isaías, a partir del versículo 8 hasta el versículo 30, va a empezar a hablar de aquellas cosas que el Señor considera pecado, ¿sí? Y una de esas cosas que el Señor considera pecado y que considera que se ha desviado del camino es la gente que acapara casa tras casa, propiedades. En España, hermanos, y en algunos países de Europa, ya no es posible que las personas puedan vivir en una casa decente. Las rentas son carísimas. Y una de las cosas, uno de los problemas que están ocurriendo en España es que la gente en su desesperación se mete a las casas a vivir a la fuerza. Ahora, está mal eso, pero yo les pregunto, ¿cómo una persona que vive en un estado muy lejos, por ejemplo, alguien que vive aquí en Tijuana, tiene una casa abandonada en Tuxtla o en Berriozábal, y tiene una casa abandonada en Campeche, y tiene una casa abandonada en Guanajuato? ¿Para qué quiere uno tantas casas mientras hay personas que están en la mendicidad? También el escritor de Isaías, ¿verdad?, condena a las personas que, dice aquí, madrugan para embriagarse. Por si alguno de ustedes había estado esperando, ¿verdad?, el tiempo en el que yo hablara de la embriaguez. Bueno, será el primer sermón que voy a hablar de la embriaguez. ¿Sí? Isaías lo condena, una persona que madruga para embriagarse, para emborracharse. Esta semana me hablaron para que fuera a ver un paciente, tenía mucho dolor, y le digo, ¿algo que haya comido? No. Y entonces así volteo, ¿verdad? Y veo a su esposa ahí sentada, pero la esposa con el rostro enojado. Y le digo, ¿usted cree que algo le pudo haber hecho daño? No para de tomar desde el jueves, dice, estábamos a martes. Y digo, no, pues yo creo que es eso, ¿no? Si ya lleva tantos días tomando y sin comer, pues le va a doler la panza. Y así gente que prefiere gastar dinero excesivo en alcohol. Pero también Isaías va a denunciar los ojos altivos, a los mentirosos, a los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, a los que le van cambiando las cosas de los decretos del Señor, a las personas que se consideran muy sabios, a las personas que se consideran muy inteligentes. Varios aspectos toca el libro de Isaías
respecto a lo que el Señor denuncia o condena. A partir del 8 y hasta el 30 son puros ayes, así se llaman, puras quejas, ¿sí? ¿Cuántos años, hermanos, cuántos años ha buscado nuestro Dios, ha buscado frutos en esta iglesia? En nuestra iglesia. ¿Cuántas veces ha venido el Señor a buscar amor? ¿Cuántas veces ha venido el Señor a buscar rectitud, justicia? ¿Y qué ha venido a encontrar, hermanos? Tal vez que alguno ya va por la quinta casa, alguien ya tiene su quinta casa. ¿O qué ha venido a encontrar, hermanos? Personas avaras, personas que no son capaces de desprenderse de sus recursos. Ha venido a encontrar distanciamiento entre los hermanos. Ha venido el Señor a buscar frutos y lo único que ha encontrado es rencor entre nosotros, altivez. Hermanos, la altivez no es compatible con la vida cristiana. Se los tengo que decir así, hermanos, y me lo tengo que decir a mí también. La altivez no es compatible con la vida cristiana. Yo no le voy a pedir perdón. Él me ofendió, él que me venga a pedir perdón a mí. Me decía una persona, tenemos una dificultad ahí en la iglesia con una persona. Y esta persona está totalmente negada a hablar ya de un tema en específico. Dice que ese tema ya lo agotó, que ya no hay nada que tocar, que se acabó. Eso es altivez, hermanos. Eso es altivez, eso es orgullo. Por eso, hermanos, cuando vemos la Escritura y nos llama al arrepentimiento y nosotros pensamos, pues yo ya no tengo nada de qué arrepentirme porque vivo una vida recta delante de Dios, entonces tenemos que ir a buscar a la Escritura una vez más y pedirle al Señor que nos ilumine, porque seguramente hay áreas de nuestra vida, hermanos, de donde Dios quiere cosechar frutos. ¿Cuáles son los frutos que Isaías, hermanos, pide encontrar? Rectitud y justicia. Rectitud y justicia. Nos da gusto, hermanos, a nosotros nos da mucho gusto que alguien, un predicador, predique algo bonito, ¿verdad? Así que acaricie, que se sienta bien, que motive, ¿verdad? Vamos a salir de esta, o como cuando estuvimos predicando Jueces, ¿verdad? El Señor pelea con nosotros las batallas, eso está bonito. También está el otro extremo, ¿verdad? Gente que le gusta escuchar latigazos, ¿verdad? De parte del Señor. Pecadores, no deben enmendar su inmoralidad sexual, deben enmendar su vida disipada, que los hermanos no vean con lujuria a las mujeres, etc. Pero si alguien se empieza a meter con nuestras propiedades, hermanos, si alguien se empieza a meter con nuestra misericordia para con los demás, ahí sí ya decimos, espérate, más despacio. ¿No será que eres comunista? ¿Verdad? ¿Que nos quieres quitar nuestra casa? Tengo un familiar, ¿verdad? Que ya es una persona grande de edad y le echamos un ride la otra vez y nos dice... Me dijo, ¿y cómo ves, hijito? Dice eso que están diciendo, que el gobierno nos va a quitar nuestra casa para dársela a un venezolano, ¿verdad que no se puede? Y le digo, no creo, tía, no creo que se pueda. Ay, es que yo lo escuché en un video. Bueno, no sospechen del Señor así, hermanos. Lo que el Señor nos está pidiendo no es eso, ¿verdad? Pero sí nos está pidiendo arrepentimiento esta mañana. Tal vez no vamos a escuchar el día de hoy uno de estos pecados escandalosos: adulterio, hechicería, alcoholismo, drogadicción,
pornografía, homosexualidad. Porque de todas estas cosas, hermanos, a nosotros no nos queda duda que el Señor desaprueba por completo esas prácticas, ¿verdad? Si alguno de ustedes hoy tuviera un problema con la drogadicción, no creo, ¿verdad?, que se sienta libre, ¿verdad? Y diga, no, pues no creo que Dios esté en contra de esto. Más bien pienso, hermanos, que los cristianos en alguna parte de nuestra vida nos podemos llegar a sentir como ese joven rico que le dice a Jesús, dime qué más necesito para la vida eterna. Y Jesús le dice los 10 mandamientos y dice él, listo, ya lo tengo cumplido, Señor. Y entonces Jesús le dice, ok, solo te falta una última cosa. Véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice la Escritura que el joven se puso triste. ¿Por qué? Porque era rico. Todos los pecados escandalosos, hermanos, son fáciles de dejar porque son escandalosos. Porque no queremos que hablen mal de nosotros. A nadie le va a gustar, ¿verdad?, que digan, el hermano tiene otra mujer o otra esposa. El hermano es borrachón. Eso no, es vergonzoso. Pero ¿qué tal aquellos pecados, hermanos, que tienen que ver con nuestras propiedades, que tienen que ver con nuestro carácter, con la altivez, con el orgullo, con la ira? Hay gente iracunda en las iglesias, hermanos. Violentos no solo físicamente, sino también en su trato con las personas. Yo escuché la otra vez, ¿verdad?, de allá con unos amigos que viven en Monterrey, que dijeron que le presentaron al pastor una propuesta, ¿verdad? Y el pastor dijo no. Y entonces ellos volvieron a presentarla y el pastor les dijo, bueno, si quieren, si no se pueden ir, les dijo. Así, con violencia. Porque aquí esta iglesia yo la fundé. Ahí hay violencia, hay problemas de carácter, hermanos. Y quiero terminar con esto, hermanos. ¿Cuál es el papel del Señor Jesús aquí? ¿Dónde está? Ya nos llamó al arrepentimiento Él, pero hay una figura que no mencioné, ¿verdad? Y es la figura final. 2 versículos nada más. Dice que el hortelano o el viñador le dice, Señor, déjala todavía este año, hasta que cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Déjala un año más, dice el viñador. Déjala un año más. Han pasado 7 años, hermanos, y esa viña no ha dado frutos. ¿Creen ustedes, hermanos, que un año más va a ser la diferencia? Nosotros diremos no, pero el viñador dice, déjala. Gracias a Dios por la vida de este viñador, hermanos, que nos ha dado un periodo de gracia a nosotros. Un año más. Este viñador parece estar desesperado, ¿verdad? Porque dice, voy a cavar alrededor y le voy a poner abono. ¿Ustedes creen que no lo había hecho antes, hermanos? Si era el que estaba manteniendo bonito el jardín. Lo más seguro es que sí. Pero él tiene esperanzas, hermanos. Tiene esperanza en que probablemente un año más y este árbol pueda dar frutos. Ha tenido tiempo para hacerlo, pero piensa que sus esfuerzos pueden verse satisfechos un año más. Quien piense, hermanos, quien piense de nosotros que el Señor nuestro Dios tiene la mano alzada con un hacha, con un machete, ¿verdad?,
para cortarnos, ¿no? Iracundo, que ya nos quiere cortar porque ya se hartó de nosotros, lo voy a invitar a que vaya a la Escritura y analice, ¿verdad?, con calma, porque hay un texto en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, que dice el Señor hablando: ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. El propósito del Señor, hermanos, no es que el malvado muera, por más malvado que sea. El propósito del Señor es que abandonemos la mala conducta y que vivamos. El Señor quiere que nos arrepintamos, hermanos, que no nos sintamos cómodos todo el tiempo con nuestras vidas, que no nos paremos el cuello, ¿verdad?, como decía esta multitud, y le queramos decir a Jesús: ¿verdad, Jesús, que esos galileos que murieron eran muy malos? Sino más bien, hermanos, que nos examinemos todos los días, que examinemos nuestra vida y veamos si en ella hay frutos. Si el Señor puede venir a nuestra vida y encontrar frutos de justicia y rectitud. Joaquín Jeremías cuenta una historia y dice que la parábola del Señor Jesús se parece mucho a una parábola, a un relato de un sabio asirio que se llamaba Aicar. Y dice la parábola de Aicar: un hombre está hablando con su hijo y le dice a su hijo: hijo, eres como un árbol que no da fruto aun cuando estás plantado cerca del mar. Y entonces el hijo le dice: papá, tenme paciencia, voy a cambiar. Y entonces este hombre le dice: hijo, ¿cómo me pides que te trasplante si no das buen fruto en donde te planté? Si estando cerca del agua no diste fruto, ¿cómo vas a darlo estando en otro lugar? Y esta parábola refleja el pensamiento de nosotros, los seres humanos. Ya tienes 7 años en la iglesia y no cambias, seguro no vas a cambiar nunca. Ya tienes 10 años en la iglesia y no cambias, seguro no vas a cambiar nunca. Pero la lógica del reino de Dios, hermanos, y la razón por la que vino Jesucristo es porque Él tiene esperanza en nosotros. Él tiene confianza en nosotros, que su gracia es suficiente, que nos puede mostrar su gracia y es suficiente para que nosotros demos frutos ese año. Por eso le dice al Padre, por eso le dice al dueño de la viña: no la cortes, Señor, espérate un año, voy a hacer algo, voy a cavar alrededor, la voy a abonar, y si da fruto bien, y si no, entonces la cortas. Jesucristo no detiene el castigo, ni es un bonachón, ¿verdad?, que le dice: no le pegues, ya déjalo, se le va a pasar. No, pero Él pide tiempo. Estamos viviendo tiempo de gracia, hermanos. Estamos viviendo ya ese tiempo de gracia que Dios nos ha dado. Nuestras vidas hoy, hermanos, tienen que reflejar los frutos. Parece que este viñador, hermanos, tiene fe ciega en que la higuera es capaz de dar frutos. Este viñador tiene fe, aunque tal vez los que estemos oyendo estemos de acuerdo con lo que piensa el dueño, ¿verdad?, que esa viña solo está inutilizando la tierra, robándose sus nutrientes. El Señor Jesucristo piensa: puede dar frutos. Jeremías 7, del 5 al 9, nos da una idea, hermanos, de lo que son frutos. Dice el Señor: si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que le di a sus antepasados. Estos son los frutos dignos de arrepentimiento que pide el Señor. Enmendar la justicia unos con otros. No oprimir al extranjero, no oprimir al huérfano, no oprimir a la viuda,
no derramar sangre inocente, no irnos tras dioses que quieran nuestra lealtad. Jeremías piensa, ¿verdad?, que la gente del pueblo de Israel ha preferido otras cosas. Le dice que prefieren robar, matar, cometer adulterio, jurar en falso y seguir a dioses que no han conocido. Por su gran amor, hermanos, el Señor ha acudido en nuestro auxilio. Esa es parte de la labor del Señor Jesucristo. Ayudarnos a dar frutos. Vino para ayudarnos a dar frutos. Si el Señor Jesucristo hubiera venido solamente para morir, no hubiera sido diferente de lo que otras culturas creían acerca de sus dioses. Pero el Señor Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos ser transformados desde el interior, que nosotros podamos dar fruto, que cuando alguien venga y busque en nosotros fruto, lo encuentre. Son frutos de justicia y frutos de rectitud. Jesús va a contar en este mismo capítulo una parábola, una comparación de la masa leudada, la masa con levadura, y dice que el reino de los cielos se parece a una mujer que está amasando masa con levadura, y después de que esta masa la deja ahí en el traste, toda la masa queda leudada, queda con levadura. Se admira el Señor de que un solo pedacito tan pequeño de masa pueda hacer que todo un trastezote de masa quede esponjado. Así es el reino de Dios. Somos una iglesia pequeña, no más de 50 miembros adultos, pero somos el reino de Dios. Y el reino de Dios se puede expandir a toda la ciudad, hermanos, a todo el estado. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, nuestro trabajo como iglesia es pedirle al Señor que el día de hoy provoque en nosotros juicio, frutos de juicio, frutos de rectitud. Amén. Que nos permita, hermanos, parecernos a Él en su amor. Porque eso, hermanos, su amor es lo único, hermanos, a lo que el Señor Jesús quiere que nos parezcamos a Él. Quien ama al Señor por sobre todas las cosas no va a hacer nada que le ofenda. Quien ama a su prójimo como a sí mismo no va a hacer nada que ofenda al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y quisiera que cantáramos esta doxología que Pedro nos pone en su capítulo 5, ¿verdad? Se llama: Mas el Dios de toda gracia,